Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Latinoamérica. Gracias a todos los que se están conectando. Mi nombre es Carlos Chávez, yo los saludo con mucho gusto desde Guadalajara, México. Bienvenidos a todos aquí al grupo de estudio de Endos Buenas Notas. Les enviamos nuestro más cordial saludo y seré moderador durante esta sesión en línea. Buenas noches, Carlitos. Me presento, soy Vanessa Ávila de Guayaquil, Ecuador. También seré moderador en esta sesión y de mi parte también les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta noche. La intención de estas sesiones es formar una comunidad endodóntica a lo largo de toda Latinoamérica, que tiene un objetivo común: disfrutar de esta gran pasión que es la endodoncia. Gracias, Vane. Y bueno, el tema del día de hoy es Race, vanguardia ayer, evolución el día de hoy. Y estará a cargo, a título personal, de un gran amigo. La verdad es que tuve la fortuna de conocerlo, lo van a disfrutar muchísimo. Estará a cargo el doctor Clever Carvalho y a continuación me permitiré leer un poco de su currículum. El doctor Clever tiene un doctorado en endodoncia de la Universidad Ford USP, tiene una maestría en endodoncia de la Universidad Metodista de Sao Paulo, es especialista en endodoncia de la misma Universidad Metodista de Sao Paulo, graduado en odontología por la Universidad Metodista de Sao Paulo, práctica privada exclusiva a la endodoncia desde 1988, es coordinador del curso de especialización en endodoncia en INEPO en Sao Paulo y es profesor de cursos de endodoncia en NEO en Sao Paulo. A todos los participantes que están en la transmisión por Facebook Live, se les invita a dejar sus comentarios y dudas. Al final daremos lectura a todas las preguntas para el doctor Clever Carvalho. Doctor, sea usted bienvenido. La plataforma de EBN es toda suya. Gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Carlos, Crisita, Vanessa y todos los organizadores. Un placer hacer parte de ese grupo diferenciado, muy bueno. Yo tengo invitado amigos y otros como nosotros, apasionados por la endodoncia. Y ustedes los felicito porque es un grupo muy distinto. Congratulaciones para ustedes. Para mí es un placer. Estamos acá entre amigos, cada uno en sus hogares. Yo estoy en mi consultorio, que es muy cerca de mi casa. Y el tema es un tema suave, leviano, creo que informal, y hay muchas cosas personales durante la presentación. Y hay un regalo para todos, un QR code que ustedes van a poder printar la pantalla o sacar una foto. Y de ese QR code van a tener acceso a un drive donde hay imágenes, textos, videos. Son todos un regalo mío para ustedes. Pueden usar como quieras. ¿Ok? ¿Empezamos? Cuando usted guste, doctor. Ok. Muy bien. Uh, el tema es Race, vanguardia ayer, evolución hoy. Entonces no va a ser ninguna sorpresa que voy a ser muy objetivo en discutir por qué nosotros tenemos modificaciones en un instrumento que ya conocemos hace mucho tiempo. Por mucha suerte, acá en un grupo tan diferenciado, mucha gente conoce todos o la mayoría de los sistemas rotatorios que tenemos en el mercado en ese tiempo. Pero por suerte hay mucha gente joven que está se apasionando por la endodoncia desde mucho tiempo, y voy a hacer un paseo por conceptos básicos con el objetivo de explicar esa evolución. ¿Ok? Antes, me gustaría de presentarme con un poquito más de detalle. Yo tengo la suerte de hacer parte de un equipo grande hace muchas décadas. Ese es mi eterno jefe, que está jubilado ahora, Márcio Braga Lauretti, y me pasó la jefía
pero va a ser mi eterno jefe. Con él, todo el equipo aprendemos mucho. Nosotros compartimos cursos de posgrado, trabajamos en pregrado durante muchas décadas, pero en ese momento solamente cursos de posgrado. Y ese mi consultorio muy cerca de mi casa, 400 metros, no hago casi todo a pie en el barrio. No tengo ninguna identificación en el consultorio que es un consultorio. Trabajo solamente para referidores en São Bernardo do Campo, una ciudad que hace parte de un complejo de ciudades que se llama Grande São Paulo. Es un consultorio solamente de endodoncia. No hago nada que no sea endodoncia. Y cuando conocemos y cuando entrenamos y cuando nos capacitamos con las nuevas tecnologías y cuando sí hacen parte y participan de mejorar aquello que hacemos, entonces nosotros trabajamos en el consultorio, ultrasonido, motores, la magnificación, la radiografía digital. Hay mucha gente, desafortunadamente, que suele comprar esos equipamientos como si fuera magia. No es magia, no existe magia en ese momento. Nosotros en endodoncia tuvimos una evolución. Doctor Carvalho, ¿Hoy? ¿Sí? perdón que le interrumpa, ¿no está compartiendo la pantalla? ¿No? No. Opa, ¿qué pasa? Déjame volver acá. Disculpe, porque estaba compartiendo antes. ¿Y ahora? Listo, ahora sí. Opa. Ahí sí. Volvemos entonces. Déjame aquí. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. Sí, perfecto, doctor. Listo. Pero no está adelante los... No. ¿Puede dar un clic en la pantalla? Ahí está. Ok. Ok. Entonces yo estaba acá en mi consultorio. Y la verdad estoy en mi consultorio ahora, como dijo, muy cerca de mi casa, 400 metros. Yo hago todo a pie. Y cuando nosotros entendemos que esos equipamientos, que esas nuevas tecnologías realmente hacen la diferencia en la calidad y nos ayudan en nuestro trabajo, sí, así empezamos a trabajar con ellos. Y en la verdad es una sumatoria de recursos que pueden ayudar ese momento increíble que nosotros tenemos en la endodoncia. Y solamente cuando dominamos y conocemos nuestras herramientas que nosotros logramos los resultados. Como yo dije, no hay magia, hay que entrenarse, capacitar y hacer lo que estamos haciendo acá ahora, discutir, compartir conocimiento, dudas y sin piedras en las manos, discutir para aprender todos juntos. La menor forma de aprender es compartiendo y juntos. Yo vivo en una ciudad que se llama São Bernardo do Campo, hace parte de un gran complejo de ciudades, son 39 ciudades juntas, que se llama Grande São Paulo. La capital del estado, la mayor ciudad de Brasil, tiene 12 millones de habitantes y la Grande São Paulo más de 20 millones de habitantes. São Bernardo es una ciudad que está entre São Paulo y las playas. Esa es una imagen muy conocida de São Paulo, ¿eh? Y entre São Paulo y São Bernardo nosotros tenemos las playas adelante. São Bernardo tiene una sierra que se llama Sierra del Mar y todos que quieren ir a las playas del estado tienen que pasar por las carreteras de mi ciudad, por entre las sierras. Y cuando hay los feriados, las vacaciones, no en ese periodo, acá está un poco frío hoy, pero cuando tenemos calor es increíble
la cantidad de personas que pasan muy cerca de mi barrio. Esa es una imagen de San Bernardo, muy cerca de donde estoy ahora. Y esa imagen acá es de una ventana de mi casa. Yo vivo muy cerca del consultorio. Muy bien. Hace algunos años yo empecé a hacer el doctorado en Ribeirão Preto, una ciudad 350 kilómetros lejanas de São Paulo. Yo soy clínico, yo no soy un investigador, pero ahora está me encantando ese otro lado de la endodoncia. Por cierto que siempre lo que hacemos está basado en la investigación. Pero ahora yo hago parte de un grupo de investigadores y la Universidad de São Paulo de Ribeirão Preto tiene como jefe el profesor Manuel Souza Neto, mi orientador en doctorado, por ejemplo. Pero la endodoncia sudamericana, principalmente la brasileña, conoce el trabajo del profesor Jesús Djalma Pécora. Profesor Pécora, en 2000, empezó a trabajar en pregrado en la universidad con instrumentación mecanizada. Mucha gente no le gustó, pero hoy, si no todas, pero la mayoría de las universidades en Brasil, creo que en todos los países de Sudamérica, ya trabajan con instrumentación mecanizada en el pregrado. Dos personas muy conocidas que trabajaron en Ribeirão Preto son mi hermano Capelli, que fue muy corajoso poco tiempo atrás, empezando una empresa brasileña, una empresa nacional, de insertos de ultrasonidos. Hoy la Health es una empresa de mucha grande calidad y reconocida entre nosotros como un excelente producto. Y mi hermano Marco Aurelio Versiani, que es uno de los más conocidos investigadores de la anatomía interna dental, incluso con la tecnología del micro-CT, que es un dos expertises de la Universidad de Ribeirão Preto, USP, Universidad de São Paulo. Yo trabajo con una nueva generación de investigadores y con ellos yo aprendo mucho. Hay una diferencia grande de edad mía con ellos y por eso, por ser distintas generaciones, yo me siento como el Robert De Niro en el filme El Secretario de Inter, una persona con un poquito más de edad con los jóvenes. Pero eso es una simbiosis muy buena y yo realmente aprendo mucho. Por supuesto que mi mayor expertise es la parte clínica. Entonces, como somos una equipo, nosotros trabajamos cada uno con sus experiencias. Y ese es un regalo mío para ustedes, para todos que están asistiendo vía Zoom o Facebook. Un QR code que va a llevar a un drive donde hay imágenes, videos, textos, incluso creo que algunas presentaciones listas. Y de tiempo en tiempo voy a alimentar ese drive, incluso con imágenes de esa presentación de hoy, para que ustedes puedan usar como quieras, ¿ok? Más adelante creo que voy a repetir y si alguien no tener hecho el print, puede pedir por email o por las redes sociales, ¿ok? Muy bien. Voy a hacer una introducción para poner el problema y después empezar con las discusiones de los conceptos básicos. Nosotros todos sabemos que la técnica de endodoncia tiene diferencias filosóficas. Eso no es malo, desde que yo no pelee con mi amigo por 1 milímetro o porque trabajamos con sustancias químicas distintas. Eso es una libertad que nosotros tenemos. Pero cuando hablamos de la técnica endodóntica, no hablamos acá de las situaciones que tienen un link con la endodoncia, pero estoy hablando desde el diagnóstico hasta la obturación, la endodoncia del día a día. Nosotros empezamos
definindo la necesidad del tratamiento endodóntico y haciendo una secuencia de procedimientos hasta la obturación. Medidas preliminares, por ejemplo, como una reconstrucción, la anestesia, aislamiento absoluto, acceso coronario, exploración, preparación del tercio cervical, la conductometría, la preparación del conducto propiamente dicho, medicación intraconducto y obturación. Acá hay un punto. Yo no tengo las imágenes porque no era el objetivo, pero acá en Brasil yo creé una secuencia, un kit de acceso coronario por la casa comercial J. No estoy seguro que no tienen en tus países, pero una secuencia de puntas, de diamantes, de carbide para hacer el acceso coronario. Y fue un regalo de la casa comercial J. Pero mismo que, por ejemplo, mi técnica endodôntica sea distinta de la técnica de Carlos Chávez, por ejemplo, nosotros trabajamos en el mismo sitio. Nuestro sitio de trabajo es limitador y muchas veces desafiador. No importa que temos filosofías distintas, trabajamos con la misma dificultad. Y no es sorpresa para nadie o que el micro CT está nos mostrando hoy. Por supuesto que un endodoncista no puede se quedar deslumbrado o sorpreso con curvaturas, istmos, irregularidades, estrechez. Los conductos tienen esa característica. Eso no es sorpresa. La verdad, el micro CT nos muestra de una manera increíble, pero no es una novedad. Y nosotros no podemos cambiar ese ambiente, cambiar la forma de los conductos. Eso es malo, tal vez un poquito peor, porque ese ambiente, ese sitio de trabajo puede estar inhabitado. ¿Eso es malo? No, un poquito peor. Esos inhabitantes pueden estar protegidos camada sobre camada que hoy nosotros llamamos biofilme. Entonces, nuestro principal objetivo es limpiar, respetando la anatomía y intentar sacar lo máximo de microorganismos de ese conducto. Me encanta los trabajos y las clases de mi amigo Siqueira, y él suele decir que la sumatoria de nuestros procedimientos lograren disminuir el número de microorganismos, aquellos que por ventura sobreviviren, no tuvieran acceso a su substrato de sobrevivencia, podemos pensar en un aumento de la reparación y por consiguiente un aumento de un pronóstico bueno. Entonces, para mí ese caso clínico es muy fuerte porque ese paciente llegó a mi consultorio en 1988. 1988, yo estaba recién salido del pregrado. Yo no conocía nada de endodoncia más que el libreto de la disciplina de endodoncia de mi universidad. Y yo no tenía ninguna capacitación mayor que un alumno recién salido del pregrado. Yo hice en ese caso, ¿yo qué aprendí? Anestesia, aislamiento absoluto, apertura coronaria, una penetración tercio a tercio para evitar jugar para el periapsis más microorganismos. Nosotros hablamos acá una penetración desinfectante, la conductometría, la preparación del conducto, medicación intraconducto, un selamiento provisorio y la paciente se fue con una medicación sistémica. En la próxima semana volvió sin dolor, tranquila, contenta. Yo me quedé contento también y hice el aislamiento absoluto, removí
el selamento provisorio, una irrigación, un protocolo de irrigación, el último instrumento y voy a secar el conducto con los conos de papel. Pero los conos estaban mojados en los últimos 2, 3 milímetros, húmedos. No era no era un exudato purulento, era un exudato más ceroso, pero la disciplina no me orientaba a hacer la obturación en esa situación. Entonces, otra vez el protocolo de irrigación, el último instrumento, medicación intraconducto. En ese caso, nosotros estábamos empezando a trabajar con hidróxido de calcio, un selamento provisorio, y la paciente se fue. Pero no volvió, llamaba por teléfono, no contestaba, desapareció. 2 años después volvió al consultorio. Pidió perdón porque había olvidado, se mudó para otra ciudad y ahora volvió y se recordó que yo no había terminado el caso clínico. Entonces, la primera cosa que yo hice fue sacar una radiografía. Esa fue la sorpresa. Yo no estoy hablando acá para nadie, por favor, que nosotros no necesitamos obturar los conductos. No, es una confirmación que nosotros trabajamos no en el efecto, pero en la razón del problema. Si nosotros sacamos fuera la causa del problema, la reparación va a ocurrir desde que nosotros no tengamos infección o una inflamación crónica. Yo estaba me apasionando por la endodoncia y ese caso clínico es fuerte porque lo que hacemos realmente funciona, pero otra vez no es magia. Hay que trabajar con mucho criterio y conociendo nuestras herramientas. Y en ese punto, herramientas que llegaron para nosotros, para nos ayudar a pelear contra la infección, en los años 90 ganamos la aleación de níquel titanio. Empezó con el instrumento manual y el instrumento manual de níquel titanio no funciona. Fue una decepción, realmente no corta, no es muy efectivo. Pero por suerte, nosotros muy rápido cambiamos para una rotación, un trabajo con esa nueva aleación en rotación continua. Y sí, por causa de su característica básica principal, la elasticidad, es posible que nosotros en rotación trabajamos en curvaturas, que es nuestro mayor desafío, vamos a decir así. Esta principal característica del níquel titanio que está representada en ese video solamente es la elasticidad. Y creo que todos acá saben que la aleación en una temperatura ambiente puede estar en una fase cristalográfica que nosotros hablamos austenita. Y cuando por una carga, por una fuerza, y diante de la fuerza, la austenita pasa a martensita. Y si removemos la carga, vuelve a austenita. Ese comportamiento de esa aleación se llama elasticidad. Pero fíjense que nosotros estábamos empezando a conocer el níquel titanio y muy despacio, todos juntos, investigadores, clínicos y casas comerciales empezaron a ir más adelante en ese conocimiento. Hoy nosotros sabemos mucho más y cambiamos mucho de las características de esa aleación a nuestro favor para mejorar cómo trabajamos con ellos. Ahora, yo estoy seguro que en ese momento ustedes percibieron que mi español puede crear palabras que no existen en español ni en portugués. Y desafortunadamente los chistes pueden no funcionar bien también. Pero el próximo diapositivo muestra la diferencia principal entre acero inoxidable y níquel titanio, que está acá. Ese es acero inoxidable.
un esfuerzo muy grande para llegar a ese límite, con mucho esfuerzo. Y acá, sin ningún esfuerzo, el níquel titanio se flexiona de una manera muy natural y vuelve a su forma original sin problemas. El acero inoxidable solo volvió a su forma original con ayuda y nunca más se queda recto otra vez. Por favor, no hagan eso si no tienen una flexibilidad de níquel titanio. Muy bien, chistes a la parte. Nosotros, con esa característica sencilla, la básica característica de elasticidad, nosotros podemos hacer desafíos muy interesantes. Esa curvatura es una curvatura severa y ese instrumento es un instrumento 40 de conicidad 2. Yo tal vez no necesitaba ir tan hasta 40, pero fue casi con una curiosidad. Y cuando nosotros, otra vez más, conocemos nuestra herramienta, nosotros podemos hacer algo que puede ser incluso paradoxo. Ensanchamos más en la longitud de trabajo sin destruir tercio cervical o tercio medio, con una sumatoria de conocimiento y herramientas específicas. Pero con el pasar del tiempo, empezamos a conocer un poquito más esa aleación. Entonces voy a repetir aquí en un video muy clásico y con la intención de ser muy didáctico. Este es un alambre de níquel titanio convencional, es decir, níquel titanio que en la temperatura ambiente está en su fase cristalográfica austenita. Austenita, ahora con una carga pasa a martensita, por supuesto no vemos eso, está aquí por la carga martensita. Y cuando soltamos, por ser una aleación tradicional, convencional, vuelve a su fase austenítica. Se quedó austenita otra vez. Ahora, el mismo alambre, austenita na temperatura ambiente, carga, pasa a martensita acá, y ahora vamos a enfriar. Cuando enfriamos, mantenemos la fase martensita. Si me quedo enfriando, no vuelve, pero ahora suelto y va a volver a su fase recta, pero despacio. ¿Por qué? Porque tiene que calentar para pasar de martensita a austenita. En ese caso, calentar significa ir perdiendo el enfriamiento. Ese sí se llama un efecto memoria de forma, que nosotros podemos trabajar con la temperatura. Y las empresas, las casas comerciales, en sus departamentos de metalurgia, ahora hacen como si fuera juguetes y determinan cuánto de martensita, cuánto de austenita y en qué temperatura pueden cambiar su forma. Y la mayoría de las casas comerciales tienen sus propios secretos y esa es una prerrogativa de ellas. Lo que pasa es que con ese conocimiento y con esos, entre comillas, juguetes, nosotros salimos de una aleación estándar con memoria elástica y cuando empezamos a poner más fase martensítica, vamos perdiendo la memoria elástica. Es decir, cuanto más martensita tiene una aleación, menos memoria elástica. Instrumentos que tienen martensita, pero en la temperatura ambiente aún tiene austenita en un percentual mayor, van a tener un comportamiento muy parecido, muy similar, pero serán más flexibles, naturalmente más flexibles. Por ejemplo, acá repitiendo el video de austenita superelástico, aquí representando por el enfriamiento una aleación que no vuelve a su forma original. Por suerte que ese enfriamiento no necesita en los instrumentos que ya son producidos para se quedar así, más martensíticos. Y cuando calentamos un instrumento martensítico, vuelve a su forma original. Eso generó una manera de crear instrumentos de una manera muy distinta, con
la misma forma que instrumentos que ya existen o instrumentos que pueden cambiar su forma original con objetivos muy específicos. Entonces, solamente para repetir y enfatizar lo que estamos hablando, acá Reis representando un níquel titanio convencional. Austenita, esfuerzo, martensita, suelta, vuelve a austenita. Y yo tuve que hacer un pequeño esfuerzo porque el níquel titanio convencional es flexible como todo níquel titanio, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo. Ese es el níquel titanio Emi-Wire. El mismo comportamiento, pero mi esfuerzo va a ser menor. Mismos instrumentos de diámetro y conicidad iguales van a exigir menos fuerza porque son más naturalmente más flexibles porque tiene un percentual de martensita. Acá tenemos un representante de un instrumento con mucha martensita. Tanta martensita que perdió la capacidad de volver a su forma original. Déjame volver el video que se... Opa, ok. Ok. Mucha martensita no tiene memoria elástica. Ese es el high flex, pero las aleaciones blue o gold tienen el mismo comportamiento. Por supuesto que si calentamos, va a volver a su forma original. Pero ese detalle de calentar y cambiar la forma fue adelante con la aleación Max-Wire. Por ejemplo, ese cambio de forma no es solamente para el instrumento voltar a se quedar recto, pero cambiar la verdadera forma y con ese cambio tener un objetivo específico. En caso de finisher, por ejemplo, que es un alambre muy delicado de 25 centésimos de milímetro, cuando calentado por la temperatura del cuerpo humano, hace como se forma un balón en los últimos 10 milímetros. Y ese movimiento puede aumentar la posibilidad del instrumento tocar en las paredes del conducto por esa intentativa de expandir dentro del conducto ya preparado. Ese hecho con una lima Max-Wire que tiene como principal patente la temperatura baja que estimula el instrumento, una temperatura menor que la temperatura del cuerpo humano. La finisher para después del conducto ya preparado y el otro instrumento de la familia, el Expendo Shaper, para la preparación del conducto, también con esa característica de expandir por una temperatura baja. Por eso nosotros tenemos en el mundo más de 400 sistemas distintos, más de 400 sistemas. Y si nosotros nos tornamos lectores de instrucciones de empleo, nos quedamos locos, porque es mucha información y cada uno de los sistemas hablando que es lo mejor. Entonces nosotros tenemos que dominar los principios, aprender los principios y así estamos libres para elegir los instrumentos que más se quedan cerca de nuestros conceptos, ¿sí? La mayoría de los instrumentos son hechos por torneado, que pueden o no tener un tratamiento, un acabado superficial, pueden trabajar en rotación continua o el movimiento reciprocante, que tienen una fase martensita o austenita como predominante, y eso va a ser responsable por un control de memoria. Hay un grupo que es hecho por torneado, después tratamiento térmico en una fase romboédrica, por eso fase R, y después la torsión. Instrumentos en forma de malla hueca, el SAF, una idea increíble, maravillosa, pero acá en Brasil nosotros no tenemos, lo supe, no estoy seguro que del punto de vista comercial creo que no va muy adelante, pero la idea es maravillosa. Y los instrumentos expandibles como la familia Expendo. Muy bien. Ahora, un detalle importante. Y hay muchos jóvenes acá
pero creo que hay mucha gente también muy experiente y que empezó a trabajar con los rotatorios o con los instrumentos de níquel titanio, principalmente los rotatorios, en los años 90. Al mismo tiempo que nos quedamos deslumbrados con esa aleación, nos quedamos muy decepcionados y con miedo, porque los primeros instrumentos atornillaban con mucha fuerza. Y mucha gente se quedó lejana de esa tecnología por miedo. No, no me gustó. Atornilló, bloqueó, se atascó y rompió. No voy a usar eso. Entonces, casas comerciales, investigadores y clínicos intentaron entender por qué los instrumentos atornillaban, porque eso sí es un riesgo. Si el instrumento atornilla y bloquea y se atasca, va a romper, va a fracturar por una torsión. En ese momento, FKG pensó en un instrumento que ahora para nosotros es sencillo, la idea es sencilla. La dificultad fue en aquel tiempo pensar en esa idea. Y nació en 99 y acá en Brasil y de una manera más mundial el lanzamiento 2001. O sea, estamos hablando de un instrumento que fue creado 20 años atrás, en un momento en que nosotros necesitábamos de algo para minimizar, disminuir el efecto de atornillamiento. Y ese instrumento se llama RACE porque es un acrónimo, Reamer with Alternating Cutting Edges, un ensanchador con láminas de corte en una posición alterna, láminas de corte alterna. Cuando nosotros vemos ese instrumento por la primera vez, parece un instrumento raro. Hay un segmento corto y un segmento largo, un segmento pequeño y un segmento mayor. Pequeño, mayor, pequeño, mayor. Yo no tengo ningún miedo de hablar para ustedes. ¿Dónde hay ese segmento pequeño? Nosotros acá tenemos el ángulo helicoidal, que vamos a discutir eso adelante. Acá atornilla, pero en ese segmento no atornilla. Atornilla acá, no atornilla acá. Atornilla acá, no atornilla acá. Cuando comparamos la parte activa de ese instrumento con la mayoría de los otros, incluso los actuales, nosotros vemos una menor cantidad de puntos atornillables y uno lejano de otro. Ese detalle tiene algunos desdobramientos. Por ejemplo, si yo trabajo con un instrumento que no atornilla, yo puedo aumentar la velocidad. Aquellos que están acá con nosotros, que se recuerdan de los instrumentos Profile, trabajaron con Profile, trabajaron, por ejemplo, con Power. Power, ya trabajé mucho con Power. Era un tornillo, era increíble. La casa comercial recomendaba 150, 200 RPM. Yo trabajaba con 100 RPM, 120 si mucho, y haciendo una oración al mismo tiempo porque me daba miedo, porque era un tornillo. Cuando yo empecé a trabajar con ese Race en 2001 y hablé para mis amigos, trabajo con 600 RPM y la mayoría ya estaba trabajando, por ejemplo, con K3 a 300, 350, se quedaron preocupados. ¿Cómo? 600 RPM. Sí, 600. Porque su diseño permite trabajar con más velocidad. Si trabajamos con más velocidad, nosotros ganamos en eficiencia de corte. Y si tiene una sección transversal, que vamos a discutir todo eso con más detalle adelante, nosotros podemos trabajar con bajo torque. Bajo torque. Trabajar con bajo torque siempre es más seguro. Entonces, aumentamos la velocidad, bajamos el torque. Y la realidad clínica de ese instrumento, de ese diseño, desarrolló otros instrumentos con funciones muy específicas. Ganamos un instrumento un poquito menor en la parte activa, pero con más conicidad para trabajar en la preparación cervical. Por ejemplo, yo no hago nada, y estoy hablando de una manera muy personal, yo no hago ningún tratamiento endodóntico sin antes hacer el pre-flaring,
la preparación cervical. Solamente después de una exploración y preflaring que voy a hacer la conductometría y glide path. Ese es como trabajo. No importa la secuencia que voy a usar. En 2008, FKG tiene su primer secuencia lista, el BioRace. Mucha gente contesta, no, Clever. Había una secuencia que se llamaba Easy Race. No, Easy Race nunca fue una secuencia. Easy Race era un sortido para conocer el instrumento. No hace ningún sentido tener un instrumento, una secuencia, entre comillas, con dos instrumentos de preflaring, 40 de conicidad 10 y 35 de conicidad 8. En la verdad, Easy Race era 40, 10, 35, 8 y 25, 6, 25, 4, 25, 2 para conocer el instrumento. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de posibilidades de trabajar con los instrumentos Race de conicidad 2, 4 y 6. Yo, endodoncista, yo clínico, yo elegía el instrumento y la secuencia de mi preferencia que estaba basada en mi filosofía. Esa es una libertad. Desafortunadamente o no, por una evolución natural, las secuencias listas son muy interesantes, pero alcanzan un gran percentual de casos clínicos, no todos. Entonces nosotros tenemos que aprender los principios. Mas volviendo acá, la primera secuencia lista, BioRace, que ganó muy poco tiempo después un hijo más pequeño, ya con una idea filosófica que siempre hace parte de esa idea final. Los instrumentos siempre de conicidad 4. Fíjense que los instrumentos finales de la secuencia BioRace son 35 o 40 de conicidad 4 y iRace 30 de conicidad 4. Siempre un preparo final de conicidad 4. Acá en Brasil nosotros no tivemos el BT Race, una secuencia con instrumento final 35-4. Esa secuencia fue muy interesante porque ganamos aquí el desarrollo de la punta booster tip, que es muy importante en el instrumento Expendo Shaper. Shaper no podría hacer lo que hace sin ese diseño de punta que nació en la secuencia BT Race. Mucha gente empezó a trabajar con los rotatorios, incluso en casos clínicos muy desafiadores. Y estoy hablando de curvaturas o de mucha estrechez. Entonces nacieron los instrumentos más delicados. Ese es un instrumento 10 de conicidad 2. Creo que hasta hoy es el instrumento más pequeño que tenemos en el mercado mundial, 10 de conicidad 2. Todos con el mismo diseño. Ganamos instrumentos para ayudar a la desobturación. Y acá un instrumento que no es una secuencia, un instrumento de ayuda para cualquier instrumento que se llama BT UpSafe. No tiene ninguna conicidad y la punta BT. Puede usar entre los instrumentos de tu secuencia de preferencia para proteger la punta de los instrumentos que van a la longitud de trabajo. Ese es un instrumento auxiliar, BT UpSafe. Todos tienen el diseño que es basado en el instrumento Race. Ese instrumento no atornilla, sino atornilla está protegiendo a nosotros de una fractura por torsión. La otra causa de fractura es la fatiga cíclica. Y nosotros tenemos que, de una manera muy pragmática, muy objetiva, desechar instrumentos. No hay instrumento eterno. Acá, por favor, estamos entre amigos y puedo hablar de una manera muy personal. Es un chiste, pero si dependiera de mí, me gustaría usar los instrumentos hasta que cambiasen a un espaciador digital y después iría a usar como espaciador digital. Pero eso no va a ocurrir. Entonces yo tengo que ser muy pragmático, muy objetivo y establecer el momento de desechar los instrumentos. Entonces, vamos a hacer ahora un paseo rápido, ¿no? Por algunos de los principales conceptos básicos.
Estoy cierto que mucha gente ya conoce, pero tal vez ver de una otra manera, de una otra propuesta, puede enfatizar lo que ya conocen. Entonces, los instrumentos tienen su mano, un vástago, la parte activa, la punta, el tope. Nosotros tenemos una gran variación de conicidad, una gran variación de sección transversal que desarrollaron otros conceptos y voy a hablar solamente de los más importantes. Nosotros tenemos un cambio interesante en los instrumentos que se refiere al ángulo helicoidal. Algunos instrumentos tienen una manera de ayudar al clínico a controlar la fatiga y algunos instrumentos tienen alguna manera de pulido de superficie, algún acabamento de superficie. Ese es un detalle que me consideraba muy importante en el pasado, en la verdad hasta hoy, que es libertad. Yo estoy libre para elegir los instrumentos basado en mi filosofía de trabajo. Y desde 2001, desde 20 años atrás, nosotros teníamos rays de conicidad 2, de 10 a 60, de conicidad 4, de 10 a 50, de conicidad 6, de 10 a 40, e instrumentos de preparación cervical de pre-flaring. Yo estaba libre para elegir los instrumentos y cantidad basado en la anatomía, en mi filosofía. Eso se llama libertad, versatilidad. Desafortunadamente, mucha gente no sabe qué hacer con versatilidad o libertad. Entonces, las secuencias listas sí son importantes para establecer una manera de trabajar, pero ese detalle, ese diapositivo me encanta exactamente por esa libertad. Ahora, una secuencia lista o una técnica de instrumento único a veces se tiene una dificultad en una anatomía específica. Mira esa curvatura increíble en ese diente. En la parte recta de ese diente, yo puedo trabajar con que quieras, hasta con un clip de papel para trabajar en la parte recta, no hay problema. Pero después de la curvatura, yo tenía más de 7 milímetros, entonces yo voy a trabajar haciendo una técnica específica. En ese caso, yo prefiero trabajar siempre con conicidad 2. Y terminé con instrumento 30 de conicidad 2 sin ningún problema y manteniendo la curvatura sin crear ningún tipo de accidente. Esa es la libertad que tengo de elegir instrumentos dependiendo de la anatomía. Un detalle que mucha gente a veces olvida o no discute, el diseño de la sección transversal. En los años 90, por cuenta de ese atronamiento, las casas comerciales e investigadores empezaron a cambiar diseño de la sección transversal, intentando disminuir ese atronamiento. Fíjense que la mayoría, hasta hoy, la mayoría de los instrumentos tiene como base un triángulo. La mayoría, no todos, la mayoría tiene como base un triángulo. Y vamos a ver adelante por qué el triángulo es más elegido como sección transversal. Pero, ¿cómo el diseño de la sección transversal puede cambiar el comportamiento de los instrumentos? A ver, aquí nosotros tenemos figuras geométricas de algunos instrumentos, algunas secciones transversales de instrumentos. Vamos a hacer un ejercicio mental. Imaginar que tenemos instrumentos del mismo tipo, del mismo diámetro de punta, de misma conicidad y de misma aleación. Es decir, vamos a imaginar que tenemos instrumentos, por ejemplo, 25 de conicidad 4 y todos cortamos en el medio de la parte activa y estamos viendo su sección transversal. Y ese instrumento va a hacer un giro y cortar la dentina y crear un desgaste representado por esa circunferencia roja. Nosotros vemos que las circunferencias rojas tienen el mismo tamaño, mismo que la figura geométrica de la sección transversal sea muy distinta. El trabajo de desgaste es igual. Ahora, ese círculo amarillo no tiene el mismo tamaño. Ese círculo amarillo, el core, la cantidad de aleación que tiene
en el centro de ese instrumento, el núcleo metálico. Y nosotros estamos hablando de instrumentos de mismo diámetro de punta, misma conicidad y misma aleación. Pero cuando comparamos estos dos instrumentos, por ejemplo, y si fixamos la punta de los dos instrumentos y rotacionamos hasta la ruptura, ese instrumento va a hacer la ruptura, va a fracturar primero, porque tiene menor núcleo metálico. Ahora, si nosotros intentamos flexionar los dos instrumentos de mismo diámetro, misma conicidad y misma aleación, ese instrumento va a ser más flexible porque tiene núcleo metálico pequeño. Nuestro mayor desafío son las curvaturas. Las curvaturas necesitan de flexibilidad. Mismo que el níquel titanio sea flexible, una sección transversal menor va a ofrecer más flexibilidad. Desafortunadamente, se atasca, se rompe más temprano. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con instrumentos de núcleo metálico menor, pero con el cuidado de no dejar ese instrumento se atascar. Y aquí el triángulo entra como una de las más elegidas secciones transversales de la mayoría de los instrumentos. Y ese es un diapositivo que estoy aún creando, ¿ok? Esse está basado em um livro de Siqueira e Lopes, acá de Brasil. E uma parte do livro que para mim é maravilhosa e explica por que o triângulo tem essa eleição tão querida, né, por la maioria de los sistemas. Vamos ver o triângulo e esse círculo rojo como se fuera el desgaste creado por um triângulo. Vamos agora a hacer la mayor recta que podemos crear dentro de ese triángulo. La mayor recta que podemos crear dentro de ese triángulo está acá. Ok, está representada aquí. Entonces, aquí nosotros tenemos el diámetro del círculo de la circunferencia creada por el triángulo. Y llegamos a la siguiente conclusión. El diámetro de la circunferencia producida, creada por un triángulo, es 33% mayor que su sección recta transversal. Ok, pero hay algo más interesante. El área de toda la circunferencia creada por un triángulo es 141% mayor que el área del triángulo mismo. Cuando comparamos con el cuadrado, nosotros vamos a ver que el diámetro de la circunferencia creada, producida por un cuadrado, es igual a su sección recta transversal. Y el área es mayor, pero 57% mayor. Eso significa que el triángulo, por ser una figura geométrica muy sencilla, la figura geométrica, el polígono más simple que nosotros tenemos, tiene una eficiencia increíble para crear una circunferencia. Y cuando trabajamos en rotación dentro del conducto o en movimiento reciprocante, no importa, nosotros estamos creando, entre comillas, circunferencias. Y vamos adelante. Un triángulo no necesita hacer un giro completo de 360 grados para crear una circunferencia. Hace falta solamente 120 grados, porque esa lámina con 120 grados de movimiento se ven para acá, esa para acá y esa para acá, y nosotros tenemos 360 grados. Eso significa que si trabajamos a 600 RPM, isso significa 10 rotações completas em um segundo de rotação. Uma rotação completa cria 3 circunferências. E, por conseguinte, a cada segundo de rotação, nós temos 30 circunferências. Eu quero dizer com isso o quê? Quando nós ensinamos ou aprendemos sobre preparação mecanizada, nosotros enseñamos a nuestros alumnos o aprendemos de nuestros profesores para hacer 1, 2, 3, si mucho, 4 movimientos de entrar,
tocar en la pared y volver, entrar, tocar en la pared y volver. Y nosotros vemos mucha gente haciendo 1, 2, 3, 30, 50, 188 movimientos. No puede. No hay ninguna necesidad de trabajar tanto tiempo con los instrumentos dentro del conducto. Ese instrumento debe ser siempre removido, retirado, limpio, irrigación, inundación, un instrumento de pasaje o de patencia y volver con instrumento para no máximo 4 movimientos de ir y volver. Porque a cada contacto de ese instrumento girando a 600 RPM, a cada un segundo de contacto puede crear un desgaste increíble. Y acá, para enfatizar, el triángulo, una vez más, mira, fíjense, la sección de un triángulo es la menor de entre todas las secciones y la mayoría de ellas tiene como base un triángulo. Otro detalle que nosotros a veces olvidamos. Mucha gente acá usa o he usado las gates. Y cuando las gates o las brocas de piso, no se llama broca, no es broca, yo olvidé la palabra en español. Fresa. Fresa. Las fresas de piso o gates, cuando cortan la dentina, las virutas de dentina vienen para la cámara pulpar. Nuestro instrumento igual. Y ese espacio por donde las virutas de dentina pasean por entre las láminas del instrumento se llama área de escape. Y esa área de escape va a ser mayor o menor, otra vez más, dependiendo de la geometría. Eso no es endodoncia. Y otra vez más, el triángulo como un polígono sencillo, un polígono simple, ofrece la mayor área de escape. Eso es tornillo de Arquímedes. Ese concepto es tornillo de Arquímedes. 300 años antes de Cristo, Arquímedes desarrolló la idea de un tornillo que rotaciona dentro de un tubo hueco. Desde que nosotros tengamos contacto de sus láminas con las paredes de ese tubo, nosotros podemos cajear o que está adentro, sea líquido o sea sólido. Y yo encontré en la internet un video en español que puede mostrar con más detalles. Una máquina gravimétrica helicoidal utilizada para elevación de cuerpos. Se basa en un tornillo que hace girar dentro de un cilindro hueco situado sobre un plano inclinado inventado por Arquímedes, que nosotros conocemos de Eureka por la corona del rey. Aquí un prototipo y vamos a ver que el autor de video aquí con un prototipo que va a hacer el giro dentro de un tubo hueco. Arquímedes aquí observando la investigación y hay pelotitas de acero dentro del tubo. Fíjense, el instrumento corta la dentina y la dentina cortada camina de adentro para afuera. ¿Ok? Corta, virutas de dentina caminan de dentro para afuera por entre el área de escape. Ese es el que hace nuestro instrumento cuando corta la dentina. Y vamos a ver un video enfatizando ese detalle. Tornillo de Arquímedes, corta y para afuera con las virutas, corta y para afuera, corte para afuera. Mira la cantidad de virutas de resina en ese caso por el efecto tornillo de Arquímedes. Y ese video voy a pasar otra vez. Ese video me hace morder la lengua, porque es solamente un video didáctico, pedagógico, no es para hacer lo que está en el video. Fíjense que yo hice 1.230.000 movimientos. No, yo hice solamente para mostrar el efecto tornillo de Arquímedes, mas solamente 1, 2, 3 y mucho. Limpia y después vuelve con el instrumento. Muchas veces, si hacemos eso, estamos con un riesgo increíble de esas virutas de dentina ocupar espacio entre las láminas del instrumento
y la pared del conducto, y por ocupar ese espacio, atascar ese instrumento dentro del conducto y romper. Y nosotros ponemos la culpa en el instrumento. Oh, ese instrumento no es bueno. No, la culpa es mía, porque eso va a ocurrir. Entonces es muy importante hacer pocos movimientos con instrumentos que tocan las paredes. Hay instrumentos, por ejemplo, Expendo Shaper, que ustedes pueden ver videos de Expendo Shaper que no toca en las paredes. Hay un espacio entre las láminas y la pared. Entonces las virutas se quedan planctónicas. Cuando las virutas se quedan planctónicas entre el instrumento y la pared del conducto, ok, puede hacer más movimientos, pero instrumentos convencionales que tienen más contacto con las paredes del conducto, que las virutas ocupan un espacio entre instrumento y pared del conducto, hay que hacer pocos movimientos. Y aquí aún otro detalle interesante. Cuando nosotros tenemos instrumentos con más láminas de corte y trabajando en más velocidad, las virutas de dentina o de resina se quedan muy pequeñas, casi como polvo, muy pequeñas. Y cuando nosotros tenemos menos láminas de corte y menos velocidad, ese instrumento tiene sí una increíble capacidad de corte, corta mucho, pero las virutas se quedan mayores, son chips de dentina, chips de resina, no polvo. Y entonces va a ocupar más rápidamente el espacio entre instrumento y pared del conducto. Se puede usar tranquilamente desde que 1, 2, 3, saca, limpia, irriga, inunda, lima de permeabilización y vuelve con instrumentos. Siempre poco trabajo, pocas veces con cada instrumento. Y llegamos al ángulo helicoidal. Descubrimos entonces que no de nada vale cambiar la sección transversal, de nada vale cambiar la conicidad, el diámetro, velocidad, torque. Eso no es lo que hace la diferencia cuando un instrumento va a atornillar más o menos. El atornillamiento está asociado al ángulo helicoidal. Ese es un tornillo. Ese no es un instrumento endodôntico, es un tornillo, pero hay muchos instrumentos endodônticos que tienen casi ese diseño. Ese es un tornillo incluso para madera suave. Nosotros no necesitamos hacer un hueco antes. Nosotros ponemos ese tornillo contra la madera y con una herramienta que no sé el nombre, hacemos un giro y él va a penetrar solo. ¿Por qué? Por causa de su ángulo, de sus láminas, del ángulo helicoidal. Y nuestros instrumentos tienen ese ángulo helicoidal que pueden cambiar, las casas comerciales cambian, mas es muy importante entender que nosotros todos conocemos el ángulo helicoidal, aquel ángulo que es formado por el eje largo del instrumento con su lámina de corte. Eje largo, lámina de corte, ángulo helicoidal. Y hay aquí aquellos que gustan de memorizar. Es muy fácil. Cuanto mayor el ángulo helicoidal, mayor el atornillamiento. Cuanto menor el ángulo helicoidal, menor el atornillamiento. Pero si nosotros tenemos ángulos helicoidales pequeños en un instrumento, pero son paralelos, aún así vamos a tener atornillamiento. Entonces, vamos a ver ese video que nos muestra un instrumento clásico de níquel titanio rotatorio con muchas láminas. Es decir, cada una de esas láminas es un punto atornillable. Cada lámina es un punto de atornillamiento. Entonces tenemos que trabajar con más baja velocidad. A veces, por ser baja velocidad, tenemos que aumentar el torque. Tenemos que hacer un picoteo más rápido. Tenemos que hacer uso de muchos instrumentos para distribuir al máximo
el contacto del instrumento con la pared del conducto, porque cuanto más tiene contacto, más láminas van a tener contacto, más atornillamiento. Entonces son instrumentos que ofrecen siempre un riesgo de trabajo. Y yo hice un video intentando enfatizar ese punto. Fíjense que acá tenemos un bloque de acrílico con un conducto recto muy pequeño. Y yo elegí un instrumento que no tengo ninguna intención de hablar qué instrumento es ese, pero es un instrumento con muchas láminas, es decir, atornillable, 25 de conicidad 4. Y vamos a elegir aquí un conducto. Yo puse un mango para mejorar la toma del instrumento y voy a hacer un giro. Y voy a girar sin empujar, solo girar. Estoy girando, atornilla, opa, no logro más girar ese instrumento. Si yo forzar, va a romper por torsión. Entonces voy a sacar ese mango y voy a intentar sacar el instrumento con un movimiento lineal. Fíjense, estoy haciendo fuerza, no va. Estoy intentando sacar y no sale. Ese instrumento va a salir con el movimiento reverso. Nosotros tuvimos la suerte de no romper, pero hay la necesidad de usar el reverso para sacar el instrumento. Todo instrumento que atornilla y se atasca por el atornillamiento tiene que hacer el reverso porque es muy difícil sacar de una manera lineal. Y así vemos el diseño otra vez, y es el diseño que sorprendió a todos nosotros 20 años atrás, ¿eh? Un instrumento que cuando vemos por la primera vez parece muy, muy raro, parece un instrumento deformado, con una deformación, pero una deformación proposital. Acá nosotros tenemos ángulo helicoidal y en ese segmento, en esa parte no. Ángulo helicoidal, aquí no, aquí sí, aquí no. Y alguien puede preguntar, ¿por qué no hacer un instrumento sin ángulo helicoidal? Oh, ese instrumento existió, mucha gente aquí conoció, Liberator, pero no funcionó, porque nosotros necesitamos del ángulo helicoidal para carrear las raspas, las virutas de dentina de dentro para afuera. Y entonces necesitamos de ángulo helicoidal. Y ese instrumento, por ese alterno de láminas, tenemos una parte acá que atornilla y acá no, aquí sí, acá no, aquí sí, acá no. Y cuando distribuimos área de contacto de ese instrumento con las paredes del conducto, muchas veces nosotros vamos a tocar de aquí hasta aquí, otra vez de aquí hasta aquí, poquísima área atornillable haciendo contacto con la pared del conducto. Es decir, y voy a enfatizar, nosotros tenemos una menor cantidad de puntos atornillables y uno lejano de otro. Y un detalle que mucha gente no comenta, y en el pasado mucha gente comentaba cuando estábamos empezando a conocer instrumentos, el pitch progresivo, la inclinación del ángulo helicoidal crea una distancia que va aumentando desde la punta hasta el D16. Es decir, menor cantidad de puntos atornillables, uno lejano de otro, y aún así se quedando más lejano la medida que va de la punta a la parte, al final de la parte activa. Y cuando nosotros hacemos el mismo experimento con el instrumento 25 de conicidad 4, como el otro instrumento, pero con ese diseño alterno, nosotros vamos a hacer la rotación y la rotación y la rotación y la rotación y la rotación. Y voy a intentar 600 RPM acá. Puedo me quedar ahora toda la noche rotacionando ese instrumento que no atornilla. Listo, estoy cansado. Voy a sacar ese mango y ahora voy a intentar sacar el instrumento con un movimiento de linear. Ok. Corta sin atornillamiento. Ese es un detalle que es lo que el Rey se tornase un instrumento muy interesante para trabajar en los últimos 20 años.
Y el atornillamiento es uno de los principales, de las principales causas, motivos de la ruptura. Me gusta mucho crear frases. Y esa es una frase que yo hice hace mucho tiempo, ¿eh? En endodoncia, la diferencia entre un gran éxito y un gran fracaso está en unos pocos milímetros y unos pocos segundos. Entonces, tenemos que trabajar aumentando lo máximo la seguridad en ese momento. La fractura, nosotros sabemos que la mayoría de las veces por torsión o por fatiga cíclica. La torsión, cuando el instrumento se inmoviliza, y un poco más que eso, más que se inmovilizar, cuando nosotros intentamos continuar la rotación. Si trabajamos con un instrumento que no atornilla, la única culpa es del propio operador forzando instrumentos a entrar dentro del conducto. No podemos forzar ningún instrumento. Si el instrumento está pidiendo, por favor, hace falta solo 2 milímetros, puede ir, que me voy. No, no puede obedecer, no puede forzar instrumentos para dentro del conducto. Yo no sé si voy a lograr hablar en español una frase que es un poco larga, pero es así. Nosotros debemos aprender a reconocer que nuestro instrumento está cortando la dentina por su capacidad de corte, no porque nosotros estamos haciendo con que él corte. Después, Carlos, me diga si está claro esa frase o lo que dice, ¿ok? En la discusión al final. Mas creo que logré explicar ese punto. Y otra causa clásica de la ruptura, la fatiga, que si las aleaciones más martensíticas se comprobaron más, no digo resistentes, mas aumenta la vida del instrumento en la curvatura. Ese es un peligro porque no son eternos, pero sí tiene un poco más de flexibilidad y consecuentemente más resistencia a la fatiga cíclica. Esa es una gran ventaja. Y en ese punto que nosotros vamos a ver la gran diferencia de Race con Race Evo. Pero hay algo que está en todos los instrumentos de la casa comercial FKG, que es aún una exclusividad, la manera como ellos trabajan después del torneado. Después del torneado, los instrumentos suelen tener marcas de ranuras, y esas ranuras pueden ser un inicio de una ruptura. Entonces, hay un tratamiento que es una exclusividad de la empresa, que las ranuras son suavizadas y nosotros tenemos una superficie muy lisa. Ese es un tratamiento electroquímico de superficie y está presente en todos los instrumentos. Y aquí tenemos una comparación, ¿no?, de instrumentos que no tienen ese acabado superficial, cuando vemos la punta redondeada de los instrumentos Race y su parte activa. Y acá, como yo dije, está en todos los instrumentos el polido electroquímico superficial, incluso en los instrumentos de la familia Expendor. Muy bien, llegamos a Race y sus secuencias listas. BioRace, iRace, BTRace, todos cambia el nombre, cambia diámetro, conicidad, mas la parte activa de los instrumentos son ese que nosotros vimos ahora. Y ese proyecto Race ahora ganó una evolución, por eso que yo dije, Race, vanguardia ayer, vanguardia con el diseño, vanguardia con trabajar con más velocidad, con menos torque y principalmente con ese diseño no atornillable. Pero estaba trabajando todo el tiempo con níquel titanio convencional. Y había mucha gente que hacía críticas, y yo entiendo, sí, principalmente acá en Sudamérica, donde usamos los instrumentos con un poco más veces. Y ese instrumento entonces tiene ahora una evolución. Por eso Race Evo es el mismo instrumento. Todos esos
1 hora y 30 que yo hablé para ustedes explicando RACE está acá en RACE Evo. Lo que cambia, níquel titanio con tratamiento térmico. La parte activa igual, la identificación igual, pero la aleación tiene un tratamiento térmico más martensítico. No es la aleación Max-Wire, está más cerca de una aleación blue o gold, el comportamiento, do que una Max-Wire, por ejemplo. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué tenemos acá de características de RACE Evo? Láminas de corte alternas, como RACE. Sección transversal triangular, nosotros vimos. Punta redondeada, pulido electroquímico. Idéntico. O que nosotros tenemos de realmente distinto, nuevo, el tratamiento térmico, una prerrogativa de FKG, de los detalles, esa es una idea y una forma de hacer el tratamiento térmico muy individual. Y por eso nosotros podemos cambiar la velocidad. Las instrucciones hablan de 800 a 1000. Aquellos de ustedes que trabajaban con 600 con RACE y está con miedo de trabajar con 1000 RPM, empieza con 800. Pero yo garantizo que cuando trabajar con 1000 RPM no va a volver a 800. Es muy interesante trabajar con 1000 RPM. Y otra vez más, con torque bajo, aumento de velocidad y bajo torque. Entonces, ¿qué podemos aprender o qué podemos concluir de eso? Con ese instrumento nosotros vamos a tener un bajo atornillamiento. ¿Por qué? Por el diseño de la parte activa que aprendemos hace poco. Nos vamos a tener una muy buena eficiencia de corte y muy buena remoción de debris. ¿Por qué? Porque tiene una sección de un polígono simple triangular que aprendemos hace poco. Vamos a trabajar con bajo estrés en la dentina de una manera más rápida. ¿Por qué? Ese diseño no atornillado permite trabajar con más velocidad y bajo torque. Y nosotros vamos a tener alta flexibilidad y más resistencia a la fatiga cíclica. ¿Por qué? Por cuenta del tratamiento térmico y el pulido electroquímico. ¿Okay? Muy bien. Hay dos principales filosofías de endodoncia. Yo, por ejemplo, me gusta mucho la conicidad 4. Yo tengo una preferencia personal por trabajar con una preparación no mucho, que no ensancha mucho los conductos, principalmente en tercio medio y cervical. Pero tengo muchos amigos que prefieren trabajar con más ensanchamiento en tercio cervical y medio y menos ensanchamiento en tercio apical. Entonces, si hablamos de secuencias listas, hay dos posibilidades con RACE Evo. La familia o la secuencia de conicidad 4% o 4, o la secuencia de conicidad 6. Nosotros vamos a empezar con una exploración. Y acá de una manera muy personal, después de una exploración, me encanta hacer una preparación cervical. Y mi preparación cervical siempre muy conservadora. Acá en Brasil, nosotros aún no tenemos por el tema de los registros, pero el próximo semestre vamos a recibir los instrumentos RACE Evo para preparación, para pre-flaring, que es un instrumento 25.8. Aún no tenemos acá. Pero yo uso mucho los instrumentos 30 de conicidad 6 pre-RACE o si mucho 35 de conicidad 8. Yo hago después de una exploración. Muy bien. Después de la exploración, pre-flaring y establecer la conductometría, nosotros vamos a usar un instrumento de glide path. Y ese instrumento a 1000 RPMs, 1.5 de torque, es un instrumento 15 de conicidad 4. No hay necesidad de ir adelante de la lima 10. Si la lima 10 llegó a la longitud de trabajo, se puede ir al glide path con 15.4. Por supuesto que nosotros tenemos grados de libertad y mucha gente aquí va a preferir
trabajar más con una lima 15, por ejemplo, y después. Eso está totalmente tranquilo. Estoy aquí hablando de una presentación más objetiva. Y después vamos a trabajar con la preparación del conducto propiamente dita. Y después de la 15.4, 25.4, todos los instrumentos hasta la longitud de trabajo, velocidad 1000 RPM, torque 1.5 y terminamos con el 34. Ese es el preparo padronizado. Hay instrumentos de más diámetro, de conicidad 4, que son el 40 y el 50 de conicidad 4. Y ese va a elegir asociado a la anatomía. Y por supuesto, después del terminado la preparación, para aquellos casos donde queremos aumentar la posibilidad de desinfección con ayuda mecánica, siempre pensando que desinfección siempre es una sumatoria de recursos, nosotros podemos usar el instrumento Expendo Finisher. Esa es la idea de Race con conicidad 4%. Y la secuencia para aquellos que prefieren la conicidad 6, igual scouting, o sea, exploración, pre-flaring, conductometría, glide path, 15.4 igual, y el primer instrumento de la preparación igual 25.4, hasta la longitud de trabajo. Y aquí cambiamos de 25.4 para 25.6. Ese para un mayor ensanchamiento en tercio cervical y tercio medio, que se puede continuar con la 30 o la 35.6. Igual como anterior, cuando necesitamos aumentar la posibilidad de limpieza mecanizada, nosotros podemos al final trabajar con el instrumento Expendo Finisher. Vamos a ver un video didáctico de la secuencia de conicidad 4. Fíjense que aquí tengo una curvatura de mediana para un poquito más severa, ¿sí? Y estoy haciendo el scouting. Desafortunadamente, ese bloque de acrílico ya tiene un pre-flaring muy grande. Me gustaría que no tuviera eso para ver mejor la preparación del conducto en tercio cervical. Fíjense la velocidad, 1000 RPM. Instrumento con una aleación suave a 1000 RPM, glide path con 15 de conicidad 4 hasta la longitud de trabajo. Irrigación siempre con mucha cantidad de su sustancia química de preferencia. Siempre entre un instrumento y otro, una lima de pasaje, patencia, recapitulación, no importa el nombre, 25.4, 1000 RPM hasta la longitud de trabajo. Si mucho, 4 movimientos, 3, lo que normalmente yo hago. Y 30 de conicidad 4 hasta la longitud de trabajo. Fíjense en el detalle de acompañar el diseño de la curvatura sin ninguna modificación de su ángulo de curvatura. Va a ser un poco mejor para ver con el cono. Fíjense, un acompañar de la curvatura muy interesante y ya pronto para recibir un cono 30 de conicidad 4 y su técnica de obturación de preferencia. La mejor técnica de obturación es un conducto bien hecho. Y acá nosotros tenemos un otro video. Yo voy a trabajar solamente en ese conducto sin pre-flaring. Yo voy a respetar 1 milímetro del vértice en esa pieza prototipada. Glide path después del scouting, después de la exploración. 1000 RPM, 1.5 de torque, sí mucho, 25.4. Sí, me gustaría que hay que entrenar, hay que experimentar. Aquellos de ustedes que ya conocen Race van a se quedar muy sorpresos con el cambio de la aleación
como suaviza, né, o movimento. Desafortunadamente, esse material rojo aqui, ele é muito impregnante em la resina, ¿sí? E nesse caso estou, depois del 34, trabalhando com finisher para simular, para mostrar, para estabelecer a ideia de limpeza, ajuda de limpeza mecânica. E vamos terminar com um cono 30 de conicidade 4. Um detalhe muito interessante em los instrumentos de aleações mais martensíticas é que no passado, quando nós trabalhávamos com lima de acero inoxidável, nós sentíamos o instrumento cortando a dentina. Aí cambiamos para níquel titânio tradicional, standard. Muita gente falou, oh, eu não sinto o instrumento, pero com um pouquinho de treinamento, começou a sentir o níquel titânio tradicional, convencional, em seu contato com a dentina. O que passa é que quanto mais martensita tem o instrumento, menos sensibilidade temos. Esse é um outro treinamento. Há que treinar, sentir os instrumentos martensíticos cortando a dentina. Isso solamente a capacitação e treinamento que pode estabelecer. Muito bem. Eu conozco os instrumentos, eu conozco a sequência, eu domino a técnica, pero sempre quando vou empezar a trabalhar com um instrumento novo, mesmo que seja um cambio pequeno, eu entreno antes em uma peça extraída ou um bloque de acrílico. Prefiro, por supuesto, as peças extraídas. E quando vou ao paciente, empiezo em casos clínicos muito simples, para sí sentir os instrumentos primeiro em anatomias mais simples. Por exemplo, acá, um premolar superior com condutos estrechos, pero rectos, e trabalhei com reis de conicidade 4. E o resultado, como vemos em radiografias, não vai ter nenhuma diferença. Isso, como dije, há que sentir para estabelecer seu ponto de vista. Um conduto de um jovem, né, donde em los condutos mesiais hasta 34 e acá hasta 54, porque era um conduto originalmente amplio, né? E o resultado final muito satisfatório, muito tranquilo, né? E quando vamos despacio, conhecendo nosso instrumento, vamos empezando a trabalhar em anatomias mais desafiadoras. Desafortunadamente, não tenho aún casos muito desafiadores para mostrar a vocês. Uma curvatura, outra, algo mais sencillo. Pero um detalhe muito interessante é que nós logramos um preparo e uma formatação muito tranquila. Aqui, uma curvatura assim, um pouquinho mais, e um preparo conservador de essa anatomia, sem a necessidade de ensanchar muito terço cervical ou terço médio. Aqui igual, uma anatomia um pouquinho mais desafiadora e o resultado final muito interessante. Ok, vamos adelante. Ese de hoy por la mañana. Hoy por la mañana, desafortunadamente, una pieza, una pulpite increíble, una dificultad incluso de descobrir cuál de las piezas que estaban con dolor y un resultado final muy interesante, conservador y rápido. No me gusta la palabra rápido. Yo nunca cambiaría algo com menor qualidade porque é rápido. Tem que ser um equilíbrio de rápido e qualidade, porque nós temos aí uma somatória de ideias. Eu tive a oportunidade de escrever sobre instrumentação mecanizada em muitos livros acá em Brasil. Em espanhol, um livro com Machado, né? O livro de Machado, há um capítulo e de Belian. E nesse momento estamos trabalhando em
tradução da 12ª edição de Caminhos da Polpa, que vai ser lançado acá em Brasil próximo semestre. Eu não tenho palavras para agradecer a paciência de vocês. Como eu disse no começo, é uma charla muito objetiva, falando de cambio que nós ganhamos em instrumento que já conhecemos. Por isso que eu tentei buscar conceitos básicos para enfatizar e eu he criado alguns vídeos didáticos. Eu espero que sim tenham gostado e estou listo para as contestações por e-mail, por las redes sociais. Y otra vez más, en Dos Buenas Notas, un grupo increíble, mira, 17.400 miembros, y acá conozco a todos, increíble, conozco a todos que están aquí. Felicito a todos de la organización y estoy con mucho orgullo de estar acá con ustedes hoy. Pues muchísimas gracias, doctor Kleber, por pues deleitarnos otra vez con su exposición. La verdad es que siempre tiene una manera de explicar las cosas de una manera muy sencilla, que queda muy, muy claro. Y creo que lo plasma muy bien de tal manera que nosotros lo podamos imaginar y lo podamos entender de esa manera. Entonces agradecemos la atención prestada a todos los presentes también. Y pues, si me permite, vamos a dar paso a la sesión de preguntas, que en realidad son pocas, creo que quedó todo muy, muy explicado. Y entonces, una de las preguntas que hacen por acá en el Facebook es, ¿qué opina usted del movimiento reciprocante? Muy bien, acá en Brasil, yo no logro ver mi presentación por el Facebook. Yo abrí aquí en la computadora para ver al mismo tiempo, pero no la vi. No importa. Creo que tenga brasileños viendo la presentación y mucha gente acá, Carlos. ¿Cómo se dice eso? Un estigma. Estigma en español igual, ¿sí? Yo gané el estigma. Kleber, a él no le gusta el movimiento reciprocante. No es verdad. Mira, yo soy endodoncista. ¿Cuál es el primer movimiento que un endodoncista hace con un instrumento dentro del conducto? Un movimiento a la izquierda y a la derecha. Ese es un movimiento clásico de la endodoncia. Yo hago eso desde que nací en la endodoncia, ¿sí? Ahora, nunca me gustó, y eso es, por favor, muy personal, conicidades muy grandes. Y los instrumentos reciprocantes tienen conicidades grandes, al menos en los últimos 3 milímetros de la punta, la conicidad 8. Por eso que no le gusta el ProTaper. No me gusta el ProTaper porque tiene una conicidad muy amplia en los últimos 3 milímetros. El F2 es 25 de conicidad 8, el F3 30 de conicidad 9. En un conducto recto no hay problema, en un conducto con curvatura no creo que sea, pero otra vez es muy personal. Ahora, yo trabajo con, por ejemplo, y acá estamos entre amigos, yo no tengo ningún problema de hablar eso. Hace mucho tiempo que estoy trabajando con motores inalámbricos, y esos motores más modernos me permiten hacer cambios como yo quiera. Por ejemplo, incluso hacer el movimiento de cortar a la derecha, ¿sí? O sea, cortar en sentido horario y volver en sentido antihorario. Entonces, yo puedo trabajar con el movimiento reciprocante, incluso con instrumento race, ¿sí? ¿Entiende, Carlos? Si yo pongo el motor por 150 grados sentido horario y 30 antihorario, yo trabajo con un instrumento rotatorio con movimiento reciprocante, pero con la conicidad menor que me gusta. Por supuesto que en el mundo todo hay motores que no tienen no hacen así. Entonces tenemos que trabajar con movimiento reciprocante con motores convencionales de movimiento reciprocante. Y ese detalle, por ejemplo, AirMotion, es, si no me hace falta la memoria, el primer instrumento reciprocante con conicidad más baja. Me corrija si si hay un error en mi comentario, que creo que es el 34,
de reciprocante. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una libertad total de trabajar con los movimientos, secuencias y elecciones de instrumentos que quiero. ¿Por qué yo no trabajé con reciprocante desde 2008, 2009? Porque trabajo con instrumentos que no atronía. Si no atronía, no necesito del movimiento reciprocante. Muy simples así. Nada de contra, simples así. Listo, doctor. También quiero transmitirle todos los saludos y las felicitaciones que le han hecho llegar de muchos países, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de México, Argentina, de Chile y de Bolivia, por tan ¡Qué brillante increíble! conferencia. Se me hablara antes, yo me quedaba muy nervioso. Siempre es bueno transmitir los saludos de todos los seguidores. Gracias, gracias a todos. Y tiene también otras preguntitas. Por Sí. ejemplo, Damián Cuesta nos pregunta, ¿cuál es el tratamiento de superficie que recibe el instrumento para tomar el color azul? El color es un detalle, ¿eh? Yo pregunté a FKG, ellos aún no me dieron detalles de los tratamientos, pero yo estuve en la show de fondos en FKG antes de la pandemia y uno de los ingenieros me mostró un instrumento Reis morado con el color de FKG. Es decir, los departamentos metalúrgicos de las empresas pueden hacer el color que ellos quieren. Entonces, yo no me encanta el color, me encanta más la flexibilidad y el comportamiento de ese instrumento dentro del conducto. Y a veces el color, desde hace poco tiempo, se quedó como si fuera algo de marketing. Mi aleación es azul, entonces es mejor. No lo sé. Love is blue, y blue en francés es triste. Yo no sé si está todo azul significa que está todo bien o está todo mal. Y yo hablé por un chiste que una empresa podría lanzar un instrumento que se llama Rainbow, con todos los colores, y ahí acaba la pelea de color. Y creo que ya existe un instrumento con muchos colores, ¿verdad? Carlos, ¿conoce, no? Tiene un instrumento con... Sí, yo vi esos días, no sé dónde. Entonces, mi respuesta es, yo no tengo los detalles del tratamiento para llegar al color azul. Esa es una prerrogativa y ojalá tal vez un secreto de la empresa. Y ese no, definitivamente no es lo que me preocupa. Muy bien, doctor, gracias. Por acá preguntan también si este instrumento es similar a M2, entonces también utiliza hasta longitud de trabajo. ¿Cuándo utiliza la técnica crown down? ¿Y cuánto tiempo se toma en su preparación? ¿Cuánto tiempo le lleva a preparar un diente? Y si hace una sesión o más sesiones. Son muchas preguntas en una sola persona. Okay. No, no es igual a M2. M2 es un instrumento con una sección en forma de S con 2 láminas. Ese triangular, equilátero, 3 láminas. Un detalle interesante para aquellos que no conocen. La técnica crown down es maravillosa. La técnica crown down. Vamos recordar la técnica crown down original de Oregon, con lima 80, 70, 60, 70, 60. O sea, los instrumentos rotatorios se quedaron esa idea y yo empecé a trabajar con Power, que no había conicidad 6, solamente 4 y 2. La primera secuencia que yo trabajé con instrumentos rotatorios sería 12 instrumentos en una secuencia. Pero, vamos a poner conicidad mayor en tercio cervical, disminuyendo la conicidad tercio medio y conicidad menor tercio apical. Y cuando enseñamos en el pasado, aprendemos en el pasado, crown down puro, nuestro profesor dijo, entra con ese instrumento una profundidad, con ese otro un poquito más, con ese otro un poquito más, hasta la longitud de trabajo. Y ahí preguntaste, profesor, ¿cuánto un poquito más con cada instrumento?
opa, no hay contestación, no hay respuesta para esa pregunta. ¿Por qué? Tiene que entrar basado en su sensibilidad. Cuando sentir que el instrumento está atascando, para. Pero mi sensibilidad, Carlos, es distinta de la tuya. Yo tengo una mano más, y no voy a sentir, y tú tienes una mano más suave y va a sentir. Entonces, es una contestación muy subjetiva. Ok, vamos entonces otra contestación. Vamos a programar. Vamos a decir 2 en 2 milímetros. 2 milímetros en endodoncia puede ser entrar más en una curvatura o menos y entrar más. Tal vez sea un riesgo. FKG con la secuencia BioRace fue la primera. Puede buscar eso en el pasado, aquellos de ustedes que están oyendo. FKG con la secuencia BioRace creó una idea donde todos los instrumentos de la secuencia, todos, desde el primer al último de la secuencia, deben obedecer un criterio pragmático que es la longitud de trabajo. El único instrumento que no va a longitud de trabajo en la secuencia BioRace es el BR0, que es un instrumento de pre-flaring, de preparación cervical. Después de él, instrumento 15 hasta la longitud de trabajo. 15 está libre, sí. Entonces vamos con BR1, 15 de conicidad 5, la punta se queda libre. Vamos con BR2, 25, 4, hasta la longitud de trabajo. Y ahí vemos que el BR0 trabajó tercio cervical, BR1 tercio medio y BR2 tercio apical. Es decir, una idea corona ápice, crown down, pero con los instrumentos llegando hasta a la longitud de trabajo. Esa misma idea llegó a iRace y ahora Race Evo 4 o 6. Hay una distribución de contacto del instrumento con la pared del conducto. Entonces, respondiendo a la pregunta, todos los instrumentos deben ir hasta la longitud de trabajo. La otra pregunta, ¿cuántas veces yo uso? ¿Es eso? ¿Cuántas veces o qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le toma preparar un diente? Mira, acá en Brasil ahora, yo estoy trabajando solamente con 4 pacientes al día en una realidad que eran 7 pacientes. Yo atendía a las 8, 9:30, 11, 2, 3:30, 5 y 6:30. Ahora 4 pacientes, ¿por qué? Tengo que atender el paciente y después limpiar todo el consultorio, todo el protocolo de bioseguridad, antes yo marcaba 1h30 para cada paciente, nunca usé 1h30, nunca. Yo levo más tiempo desde la anestesia hasta definir la longitud de trabajo do que el tiempo de preparo de los conductos. Los preparos de los conductos son rápidos y eso no significa que después que preparo los conductos ya terminé la sesión, no, porque ahí voy a hacer un trabajo químico, así que estoy haciendo. Entonces, en tiempo, son minutos, no, nunca me preocupé con eso, es muy rápido. Ese video con el bloque de acrílico es casi tiempo real de trabajo. Está editado por la irrigación, pero pongan 2, 3 minutos a más, es el tiempo en un conducto. Listo, doctor. Muchas gracias, doctor Carvalho, por profundizar en el tema, atender las dudas y preguntas de todos los participantes. Usted ya forma parte de los Endo Buenas Notas. Gracias también a todos los doctores que nos acompañaron hasta el final y quiero invitarlos a que sigan el grupo de Facebook. Compartan todos sus casos clínicos. Recuerden estar atentos a la siguiente sesión que será el día 8 de junio con el doctor Nef Rodríguez, fundador de EBN. Recuerden que todos somos Endo Buenas Notas. Que tengan buena noche. Muchas gracias, doctor Carvalho. Gracias. Luego. Gracias, Carlos. Gracias, Crisita. Gracias a todos.